Hola muchachas, muchachos. La reflexión del día de hoy, sin fecha, se refiere a una frase que leí en un videíto que me llegó y que me impactó. El videíto en su conjunto es interesante y curioso. A veces no fácil de entender, pero da la impresión de que lo hizo alguien inteligente. Se los estoy acompañando para que entiendan de qué estoy hablando. Y la frase que me impactó dice: la cultura es el eje transversal de toda transformación revolucionaria. Probablemente haya que darle 2 vueltas a la frase para que la entendamos cabalmente. La cultura. La cultura no es educación, muchachos, es otra cosa, ¿no? Educación son formas de ser respetuosa en el trato con los terceros, es ceder el paso a una dama, es abrirle la puerta cuando va a subir a un carro, es servirle agua, vasos de agua a las visitas que recibimos. Educación es atender a los padres ya grandes cuando estos no pueden atenderse por sí mismos. Educación es tratar con cortesía a la gente que se acerca a nosotros para lo que sea, solicitarnos algo o simplemente saludarnos. Educación tiene que ver pues con las formas de ser, de comportarnos en relación con los demás. Pero cultura es otra cosa, cultura es conocimiento, cultura es escuela, cultura es secundaria, preparatoria, universidad, cultura es lectura, leer libros, cultura es escuchar buena música, no música de banda, sino buena música. Cultura es leer buenos libros, no libros de esos amarillistas, ¿no? Que tratan temas totalmente intrascendentes. Cultura es sentarse a reflexionar sobre cosas que le suceden a uno, pero sobre todo, documentarse. Documentarse, escuchar, poner atención a la gente que sabe más que uno, y como les dije, leer. Y en la escuela poner atención a los maestros, tratar de entender lo que pretende enseñarnos esa clase de física, esa clase de literatura, esa cátedra de química, etc. Eso es cultura. La cultura hace que la persona crezca en lo espiritual, se levante un poco del suelo, ¿no? La cultura hace que mejore el lenguaje, el vocabulario. Se abandonan las palabras repetitivas, ¿no? Las que sirven para decir todo, ¿no? Y se empieza a tener un vocabulario amplio. Se empiezan a tener sinónimos en abundancia. Y se empieza a ser congruente en lo que se dice y en lo que se hace. La cultura, muchachos, ayuda a superar el espíritu, ayuda a levantarlo. Esa es la cultura. Si queremos que nuestros hijos crezcan espiritualmente hablando o socialmente, si lo prefieren, necesitamos darles cultura. Podemos darles un trabajo, ¿no? El que nosotros hacemos, podemos prepararlos para que hagan lo que nosotros hacemos, que reciban el negocio que nosotros tenemos. Pero si no les damos cultura, no van a ser mejores. Simplemente van a tener más oportunidades económicas, pero no van a ser mejores. No están capacitados para ser mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, ¿no? Cuando lleguen los hijos. Mejores patrones con los que trabajan con él, o mejores empleados con los jefes de los que se dependen. No van a tener nada de eso. Y la cultura da eso. La cultura hace que uno crezca espiritualmente y, por supuesto, socialmente.
Empezamos a entender cómo debemos de comportarnos con los demás. Y fíjese qué curioso, la cultura empieza a dar educación. Aunque la educación se recibe en el hogar, de cosas sencillas y simples, la cultura la hace crecer, la educación. Y empezamos a ser mejores personas. Esto no es fatalmente así, es decir, hay excepciones. Hay gente preparada que sigue siendo totalmente deseducada, ¿no? Pero en general la tendencia sería esa. La tendencia sería que una persona con cultura mejore su educación, pero sobre todo que busque la mejoría de su propia familia, ¿no? De las gentes que están cerca de él. Busca la mejoría de sus empleados, busca la mejoría de sus socios, busca la mejoría de sus vecinos, etc. La cultura magnifica, la cultura hace crecer espiritualmente y por supuesto en el conocimiento. El conocimiento de la vida no necesariamente lo da la cultura. El conocimiento de la vida lo da la experiencia, pero la experiencia sin cultura no hace crecer demasiado. Ustedes pueden ver a un campesino de 60, 70 años comportándose de la misma manera que cuando tenía 10, 15, 20. Pero si ven a una persona mayor con cultura, verán a una persona diferente de la que era cuando era joven. Una persona con cultura crece, una persona con cultura se levanta, se alza. Una persona con cultura vuela. Y eso es lo que debemos de entender. Y la reflexión lo que pretende es decirles e insinuarles o convencerlos de que si quieren que su familia mejore, sus hijos, sus nietos, deben darles cultura. No tranquilidad económica, que no me peleo con eso. Pero solo eso no resuelve el tema. Darles una seguridad económica no resuelve el tema. No logramos la transformación revolucionaria que queremos en ellos, ¿no? No logramos que crezcan espiritualmente, socialmente. Solo con cultura lo lograremos. Solo si les damos educación, lograremos que crezcan. Social, moral, espiritualmente. Tienen hijos en edad de aprender, de crecer, denles cultura. No estoy diciendo que no les den seguridad económica, no estoy diciendo que no les den confort y cosas que deben de tener, pero con medida, pero con cuidado. No les den sobrado. En cambio, en cultura, traten de darles sobrado. Mucha cultura. Aunque está claramente demostrado que todo requiere tiempo, no se puede absorber todo de golpe. Se requiere un cierto tiempo para ir creciendo culturalmente. Hay que darle lecturas sencillas, y luego irle modificando las lecturas, haciéndolo crecer en las lecturas. Una buena novela con resultados o con escenas de la vida real que hacen crecer a uno, no novelas amarillistas. Hay que darles literatura científica, pero primero elemental, sencilla, y luego ya más complicada, incluso que ellos empiecen a buscarla. Hay que dar cultura. Y les repito la frase: la cultura es el eje transversal de toda transformación revolucionaria. Queremos transformar a nuestros hijos, necesitamos darles cultura. Queremos transformar nuestra ciudad, necesitamos darle cultura. Queremos transformar nuestro país, necesitamos darles cultura. Les doy un abrazote, hoy es domingo,
disfrútenlo. Mi nombre es Víctor Manuel Mendívil Escalante, o sea, yo soy.